televidentes, ya estamos de regreso y como indicábamos en el bloque anterior, México 70 es el mundial donde se empieza a transmitir a nivel internacional ya con imágenes a color y es donde empieza a tener más empuje, más auge las ediciones mundialistas, Arturo. Exacto, son ya mundiales transmitidos a nivel internacional y a color, y es el primer mundial que todos podemos recordar, no solo por el hecho de la televisión, sino porque fue el mundial de Pelé, donde no podemos olvidar que es la primera vez que se corona tricampeón una selección, y es precisamente Brasil venciendo a la selección de Italia 3-1. No, y efectivamente, como usted lo indica, Arturo, los dos equipos, tanto Italia como Brasil, venían de tener 2 campeonatos mundiales, y ahí es donde se iba a decidir con una premiación adicional también para ver quién iba a ser el equipo tricampeón. Exacto, tenemos la motivación extra, aparte de la corona de la Copa Mundial, la Copa Jules Rimet, que se le va a dar al primer tricampeón mundial, y es precisamente Brasil el que se gana esa copa. Alemania 74, amigos televidentes, pues muchos de ustedes que están viendo este programa se recordarán precisamente esa época de Beckenbauer y Johan Cruyff, a ver quién era el mejor, pues los 2 finalistas por cierto, pero interesante ese campeonato también, y ya remontándonos pues a la década de los 70, precisamente en el año 74, Arturo. Bueno, es un campeonato que podemos recordar perfectamente, porque bien lo dice Omar, es una disputa entre Johan Cruyff, el holandés, ¿verdad?, que es justamente el delantero contra el defensa Franz Beckenbauer, donde es Alemania el que gana ese campeonato 2-1, y es el segundo campeonato para los alemanes. No, y precisamente para todos los televidentes que recuerdan esa época, precisamente Beckenbauer traía ya esa frustración de haber perdido semifinal en el 66 y en el 70 haber perdido pues la final también. En este caso, pues un buen año para Franz Beckenbauer, que le ganó la batalla a Johan Cruyff en ese entonces. Exacto, o sea, nadie puede desmentir la emoción de Franz Beckenbauer después de 2 veces quedar frustrada sus inquietudes de ser campeón. Campeoniza en este momento. Luego llega el Mundial Argentina 78, y aquí para todos los amigos de Argentina pues es el mundial de ellos, y precisamente tuvieron que esperar 48 años, Arturo, después de haberse iniciado estas competiciones mundiales para que Argentina lograra un campeonato. Sí, es un campeonato donde obviamente vamos a tener en la mente a Mario Kempes, futbolista renombrado en ese momento, un jugador argentino, y se enfrenta frente a la Naranja Mecánica, que venía justamente de haber enfrentado otra final en el campeonato anterior y perdido contra Alemania. Bien, amigos televidentes, y es hasta en este campeonato mundial, como ya lo indica Arturo, donde era por invitaciones prácticamente los primeros. Ya lo vimos después de Brasil en 1950, ya se daba en base de eliminatorias, pero eran 16 equipos los que conformaban los diferentes grupos para decidir quién sería el campeón de esos mundiales. Sin embargo, en España 82 es donde pasa de 16 equipos a 24, y pues ya se hacía más competitiva en el tema de la clasificación mundialista, Arturo. Sí, no podemos olvidar que en este campeonato no podemos olvidar a jugadores emblemáticos, por ejemplo en el caso de los brasileños a Zico, Sócrates y otros más. En el caso de Francia podemos recordar perfectamente a Michel Platini, en el caso de Italia a Paolo Rossi, que es justamente quien anota 3 goles en una semifinal, y con eso logran el pase a la final y la logran ganar ante una Alemania, ganando 3-1. No, y qué importante, Arturo, mencionar todo eso, porque amigos televidentes, ya muchos pues ya podíamos ver, aunque sea pequeñitos, pero ya veíamos este mundial, y qué interesante lo que usted menciona, porque el caso de Zico, Sócrates, Platini por el lado, bueno, Zico y Sócrates por el lado de Brasil, Platini en el caso de Francia, pues fueron jugadores que fue su mundial. Sin embargo, se quedaron en etapas semifinales, como usted ya lo indica, principalmente con esas 3 anotaciones de Paolo Rossi que dejan fuera a Brasil, y todos creían en España 82 que Brasil podía ser campeón, ¿verdad? Sin embargo, se queda en esa fase. Se queda en el camino en esa semifinal contra Italia, y es justamente Italia quien gana ese campeonato y se vuelve nuevamente un tricampeón, ¿verdad? Igualmente que Brasil. O sea, la disputa eterna entre Brasil e Italia de quién va ganando más mundiales, y en este momento Italia los empata con un tricampeonato. Bien, y nos vamos al año 1986, Arturo, y es precisamente donde la sede estaba para el país de Colombia. Sin embargo, por situaciones administrativas
pues ya no pudo llenar los requisitos el país colombiano, y es una serie de problemas que se dieron, y en ese sentido pues la FIFA decide que en México, pues tomando en cuenta sus instalaciones, ahí podría ser el mundial, y de esa manera queda instituido el Mundial México 86, Arturo. Sí, es un mundial que tal vez ya muchos nosotros recordaremos, ya muchos pues tenemos memoria precisamente de ese mundial, y es México quien vuelve a repetir sede en el 86, y no olvidaremos ese mundial porque fue el mundial de Maradona. Recordemos la semifinal dramática contra Inglaterra, donde Maradona recorre más de media cancha, son precisamente 62 metros para anotar ese gol, donde se lleva prácticamente a 6 ingleses para anotar ese gol. Y otro momento maradónico fue la mano de Dios, que pues quedará en memoria de muchos de nosotros, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto fue en semifinal precisamente ante Inglaterra. Y Arturo, aquí lo interesante es pues cómo se venía dando esa problemática precisamente entre Argentina e Inglaterra con el tema de las Malvinas, ¿verdad? Y comentábamos fuera de cámaras que afortunadamente los argentinos tenían por lo menos a través del fútbol tomar esa revancha, por decirlo así, cosa diferente de lo que sucedió con Guatemala, porque a Guatemala le quitaron a Belice los ingleses, y Guatemala no en ningún momento podía hacer una hazaña como la que Argentina hizo, porque sí fue dejarlos fuera de esa competición mundial. E Inglaterra pues tenía todas las aspiraciones y se creía que los ingleses pues venían muy bien para poder lograr ese campeonato mundial. Sin embargo, posteriormente se llega a esa final con Alemania y pues la historia cambia, es Argentina el campeón, pero me gustaría que usted nos comentara. Exactamente, es Argentina, después de haber vencido en ese partido de revancha futbolístico ante Inglaterra, que se enfrenta a Alemania y le vence a Alemania 3-2, y podemos recordar perfectamente esa final por lo dramático. Recordemos de que venía Argentina ganando 2-1 y Andreas Bremen les empata prácticamente en un momento agónico, y a falta de 5 minutos de la final es Burruchaga quien anota ese tercer gol para convertir a Argentina por segunda vez en un campeón mundial. Efectivamente, Arturo, y posteriormente viene el Mundial Italia 90, pues un mundial que si bien es cierto, fue el mundial tal vez más aburrido que se ha tenido en toda la historia de los mundiales, pues pocos goles, Arturo, la mayoría de ellos se definieron por tanda de penales, y de esta manera pues el Mundial de Italia 90 quedó pues prácticamente en el recuerdo de los aficionados, pero como un mundial aburrido. Sí, exactamente, es uno de los mundiales con menos goles en la historia, y bueno, todo el mundo creía que precisamente derivado a que todos los partidos terminaban prácticamente a finales, la final iba a ser prácticamente igual. Y no olvidaremos la revancha que se vuelve a repetir, la final del campeonato anterior, donde Andreas Bremen, a falta también de pocos minutos, les anota ese gol y termina agónicamente ese partido en los 90 minutos con victoria de Alemania, convirtiéndose por primera vez en un tricampeón en los campeonatos mundiales. No, definitivamente la revancha, como usted lo indica, Arturo, y recordemos también que el árbitro pulsó a 2 argentinos, y pues ya se esperaba incluso, pues por supuesto nosotros los americanos esperando que Argentina, porque recordemos que en ese tiempo fue el mundial de los penales, muchos recordarán a Sergio Goycochea, ese guardameta que le decían San Goycochea, porque era el que paraba los penales, y como en 3 oportunidades Argentina pues ganó pues con las atajadas de Goycochea. Sin embargo, ya usted contó la historia, Andreas Bremen a falta de 5 minutos pues sepulta no solo a Argentina, Arturo, me atrevo a decir que a todo el continente americano, ya que con 2 hombres menos venía aguantando, y se tenía la esperanza en Goycochea, quien iba a ser para los americanos, quien iba a darle la victoria o la salvación.